Muy buenas tardes, mis estimados hermanos, hermanas y amigos. Dios les bendiga grande y poderosamente a cada uno de ustedes en las diferentes nacionalidades donde nos sintonizan. El grupo Predicadores de la Sana Doctrina y el Ministerio Ebenezer presentan su programa llamándolos al arrepentimiento. Bienvenidos nuevamente al programa, mis estimados hermanos. Espero que la gracia del Señor sea manifestada en cada uno de vuestros corazones, son mis deseos. Les saludo a cada uno de ustedes en las diferentes nacionalidades del mundo a donde nos escuchan, en Mozambique, en Malawi, allá en algunas regiones de África. Bendiciones para todos los que nos sintonizan en esos lugares. Bendiciones a sus ministerios. Dios agrande más y más los ministerios y el alcance de las almas para Cristo. Bendiciones, mis estimados hermanos, los que nos escuchan aquí en El Salvador. La radio Jesucristo es el Rey, su director, sus programadores. Dios bendiga a cada uno de ustedes, estimados hermanos y amigos. La radio Avivando el Fuego del Espíritu Santo. Bendiciones para su programador, para sus programadores, como también para el director de la radio. Bendiciones para el ministerio pastoral que tienen y la congregación. Bendiciones para toda la familia. Es para mí este gran privilegio presentarme delante del Señor para llevar el mensaje de su palabra y que esta palabra llegue a cada uno de ustedes, a sus vidas, a sus familias, y que bendiga todo lo que ustedes poseen, familia, hijos, negocios, trabajos. Que la bendición del Señor sea manifestada en cada uno de vuestros corazones. El propósito, lo he dicho siempre, de estar predicando la palabra del Señor es para llevar siempre el pregón del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para el alcance de todas las almas que aún han de entrar al reino de los cielos. Una de las cosas que puedo decirle, ¿por qué no ha llegado el fin del Evangelio? Porque hay muchas naciones y en esas muchas naciones hay muchas personas que tendrán que convertirse a Cristo, y ese es el dilatamiento del propósito del alcance del Evangelio para todo el mundo. Así que nos convertimos en heraldos, en pregoneros, en embajadores del reino de los cielos, anunciando las verdades que se encierran en él y todas las bendiciones que alcanza el hombre que se aferra y entra por la puerta estrecha para gozar del reino eterno entregado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que Él sea Señor, Rey de la Iglesia. Bendiciones, mis estimados hermanos, en esta
bella oportunidad, a ustedes, mis estimados hermanos, y el deseo, como siempre lo he dicho, que las bendiciones del Señor no cesen, sino que el Señor siga abriendo la ventana de los cielos para cada uno de ustedes, de sus hijos, de sus siervos, que predican la palabra del Señor, y que Él dará una buena recompensa por este trabajo que estamos haciendo, si somos fieles a Él, si no desmayamos. Entonces, si no desmayamos, el premio es grande en el reino de los cielos, mis estimados hermanos, hermanas, que pregonáis el mensaje de la palabra del Señor. Aleluya. En esta hora saludo a cada uno de ustedes en las diferentes nacionalidades del mundo. A la hermana Betty Hernández en Honduras, a la hermana Marcela Irías en Honduras. Bendiciones para sus familias, bendiciones para las congregaciones, que el Señor se siga manifestando en cada uno de vuestras vidas. Bendiciones, mis estimados hermanos de Panamá. Bendiciones a cada uno de ustedes. A Dios sea la gloria, la iglesia, y a Dios sea la gloria, a su pastor, la congregación, los ministerios. Bendiciones para con cada uno de ustedes, como también saludo a mis hermanos Claribel Olivares, hermana Raquel Velázquez y los demás hermanos en Cuba, que nos escuchan en Cuba. Que la gracia del Señor sea derramada sobre cada uno de ustedes, mis estimados hermanos cubanos, a donde quiera que estén, en Guantánamo y en los demás lugares de Cuba. Bendiciones de parte del Señor sobre su vida. También saludo a mis hermanos brasileños, todos mis hermanos brasileños, que la gracia del Señor sea sobre ustedes y que el Espíritu Santo los esté guiando a la verdad y a la justicia. Bendiciones, mis estimados hermanos del Canadá, a todos los que nos escuchan, nos sintonizan. Para todos ustedes, mis estimados hermanos, espero que sigan el canal y compartan la palabra del Señor a todos aquellos que no nos escuchan, a sus familiares, amigos, etcétera. Compartan el mensaje de la palabra del Señor y dar al botón de seguir. Eso es una petición para ustedes, para que nos hagan crecer más en la audiencia del canal. Estimados hermanos de los Estados Unidos de Norteamérica,
Bendiciones para todos aquellos que nos escuchan en Nueva York. Ahí en Nueva York nos escuchan Mirna Quiñones, Angélica Quiñones y nos escucha Arcela Cáceres, nos escucha Juan Quiñones, don Erasmo, sus hijos, sus hijas, nos escuchan muchas personas y espero que la gracia del Señor sea derramada en cada uno de ustedes, María Esther, sus hijos y hijas de la familia, que la gracia del Señor sea derramada en cada uno de vuestros corazones. Como saludo a Julio González, a Santo González, a Estuardo González, a Jacqueline, a Lisandro González, que la gracia del Señor sea derramada sobre cada uno de ustedes, mis estimados, y Dios les saque adelante en bendición poderosamente a toda la familia González. Bendiciones para la esposa e hijos e hijas de Julio González. Las bendiciones sean manifestadas y derramadas sobre cada uno de su vida y que sean prosperadas en esta vida en grandes y ricas bendiciones. Así como saludo a mis hermanos de San Francisco, de Fresno, hermano Amílcar Díaz, su familia y todos los que nos escuchan en San Francisco y los que viven en Fresno, la bendición del Señor sea derramada sobre cada uno de ustedes en Tampa, Florida, los hermanos que nos escuchan en Tampa, Florida, la gracia del Señor sea derramada en cada uno de vuestra vida, mi estimado hermano José Catiria Cruz, su padre, su esposa, su hijo, la congregación, la gracia del Señor sea derramada sobre cada uno de sus vidas. Hay muchos hermanos que nos escuchan allí en Tampa, Florida. Bendiciones para con cada uno de ustedes, mis estimados hermanos. Saludo para los hermanos mexicanos, al ministerio Iglesia sobre la Roca y la Radio J. Pavia, a su director, a sus programadores allá en Tamaulipas, Matamoros. La bendición del Señor sea en cada uno de vuestros corazones y Dios les bendiga grande y poderosamente, son mis deseos. Mis estimados hermanos guatemaltecos, salvadoreños y todos los hermanos que nos escuchan, espero que la gracia del Señor sea derramada en vuestros corazones y que les dé salud, que les dé ricas y abundantes bendiciones a ustedes, mis estimados hermanos, en su vida laboral,
en el trabajo, en el empleo, en el negocio, en la provincia, en la ciudad, a donde quiera que ustedes estén. Espero que la gracia del Señor sea manifestada en cada uno de vuestros corazones. Mis estimados hermanos, es para mí este hermoso y bello privilegio en este momento de esta tarde, de este día viernes 12 de junio. Espero que el Señor nos dirija, nos unja con su espíritu, con su aceite fresco, unja mis pensamientos, mis labios, mi corazón, para poder llevar la palabra de Él de conformidad a su santa voluntad. Y que esta palabra pueda penetrar en los oídos y llegar al corazón de cada uno de ustedes, hermanos, porque es tan importante que pongamos atención a la palabra del Señor, a lo que Él dice a través del mensaje de su palabra. Porque el poner atención a lo que Dios dice es de gran bendición para todo aquel que atiende su palabra, que atiende su consejo, que atiende su doctrina, que atiende su reprensión, que atiende su corrección. Todos los que atienden todas estas cosas son bendecidos de parte del Señor, y Él estará siempre con cada uno de ustedes en todas las circunstancias adversas de la vida, y estará despejando vuestros pensamientos, vuestro corazón, y estará llenando de sabiduría y conocimiento a todos aquellos que dan importancia a la palabra del Señor. Números capítulo 11. Versículo 28, 29 y 30. Escuche lo que la palabra del Señor dice. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿Tienes tú celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Señor mío, impídelos. Ese es el tema del día de hoy para predicar el mensaje de su palabra. Señor mío, impídelos. En el corazón del hombre, la mente y sus sentimientos, hay cosas incomprensibles que hacen en contra de la voluntad de Dios.
Y el querer impedir el Espíritu de Dios derramado en el corazón del hombre es lo más nefasto, más burdo que una mente humana pueda hablar en contra del hombre que está ungido a través del Espíritu Santo y que está lleno, bautizado por el Espíritu Santo. Hay tantas cosas que muchos millares de millares han querido impedir el hablar en lenguas, en profetizar, en soñar sueños, en tener visiones, en llevar mandamientos, incluso en los que se creen pentecostales. Hay personas que están impidiendo que el pueblo hable en lenguas, profetice y los demás ministerios que da el Espíritu Santo. Hermano, esto para un hombre de entendimiento, de buena sabiduría, como dicen muchos, tener buena sabiduría, esto los vuelve necios, negativos ante el Señor. Conozco a un hombre que él incluso en los mensajes dominicales en el púlpito dijo varias veces, no solo uno, hay varios, que dijo, a mí no me vengan diciendo, hablándome de profecías, no me vengan hablándome de sueños, no me vengan hablándome de ninguna manifestación que dicen que es del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él, aunque ahora en la actualidad es el líder de una misión, él nunca fue bautizado con el Espíritu Santo en su vida. Nunca ha hablado lenguas, nunca ha tenido visiones, revelaciones, sueños, y por eso él negaba en esos días rotundamente que no existía manifestación del Espíritu Santo. Y todo aquel que diga que no hay manifestación del Espíritu Santo está errando las Escrituras y el poder de Dios. Porque, vuelvo a repetir, aunque se digan ser proféticos, niegan la veracidad del Espíritu Santo del Señor. Hay otros que lo negaban, pero no quiero tocar todo el tema de los que han negado la presencia del Espíritu Santo, de los que conozco. Y en uno de los de mis mensajes, de las enseñanzas que he dado a través de el canal,
hablé una vez de un joven que era mi amigo, que yo lo instruí, le enseñé un oficio para que se defendiera y salía conmigo a las campañas y a donde yo iba, él iba conmigo porque me decía, yo quiero aprender a predicar, y yo le decía, voy a salir tal día para tal lugar y si quieres ir, anda conmigo, y él se iba conmigo. Pero en una reunión pastoral donde se reunían pastores y los evangelistas, porque yo no soy pastor, soy de la línea evangelística. En esa reunión, el líder de ese entonces, que ya murió, que él también negaba la existencia del Espíritu Santo, aunque había sido bautizado con el Espíritu Santo, pero que al transcurso de los años la duda llegó a él y preguntó, haciendo esta pregunta, y dijo, hermanos pastores y evangelistas, ¿para qué sirve el Espíritu Santo de Dios? Unos respondieron, para dar poder, para poder hablar. Distintos dieron sus opiniones de los que negaban al Espíritu Santo. Y este joven en aquel entonces, ahora no sé si todavía vive, se fue para los Estados Unidos y allí se perdió, dejó el ministerio, levantó la mano y dijo, hermano, el Espíritu Santo para nosotros los entendidos no nos sirve de nada, porque nosotros hemos aprendido secularmente en los estudios que nos han dado en las escuelas y en el instituto bíblico. El Espíritu Santo, dijo, son para aquellos ineptos, así dijo, pobres, que no han ido a la escuela y que no saben cómo hablar en el pueblo. Para ellos es que el Espíritu Santo les ayuda. Un comentario incoherente, negativo, porque el Espíritu Santo no solo está para el pobre, para el menesteroso, sino que está para todo aquel que quiera recibir el Espíritu Santo del Señor, ya en lo grande de la sociedad, como en los menores de la sociedad. El Espíritu Santo está para todos, para ricos y para pobres. Y no me vayan a salir con que el apóstol Pablo o Saulo de Tarso, su nombre primero, Saulo de Tarso, era pobre.
Él era de los hombres más pudientes de la nación judía, lo tenía todo a su disposición. Y sobre él, en el convertimiento de él, a los 3 días de estar en ayunos y oración, fue bautizado con el Espíritu Santo del Señor. Y después, en el transcurso de su vida, él dijo: todo lo estimo por basura, por ganar el supremo llamamiento de Cristo Jesús, porque él le dio importancia total al llamamiento de Cristo Jesús que había en él, y comenzó su trabajo apostólico predicando el mensaje de la palabra del Señor. Y si no, veamos en el Pentecostés, la palabra llama, o los que estaban allí presentes en el Pentecostés, llamaron del vulgo a todas las personas que estaban en el Pentecostés. Pero ahí estaba Pedro. Ciertamente que él era pescador, pero tenía sus empresas, tenía sus barcas. O sea que esto quiere decir que él no era pobre como Juan, como Jacob, como Felipe, como Andrés. Y entonces no hay que analizar todo el estatus personal de lo que la palabra del Señor menciona de determinados personajes como Mateo. Mateo no era pobre, era uno de los más ricos, porque era cobrador de impuestos. Entonces, cuando los que estaban alrededor del derramamiento del Pentecostés dijeron: son del vulgo, porque les oímos hablar en nuestro idioma. Ciertamente, ellos no conocían a Pedro, a Juan, a Jacob, a Felipe y a Andrés, ni conocían a Mateo. Y por no conocerlos, dijeron: son del vulgo. Pero sí aceptaron que el Espíritu Santo estaba hablando en boca de ellos para llevarles el mensaje a cada uno de ellos y que lo comprendieran y que se compungieran delante del Señor al escuchar la amonestación del pecado que ellos estaban llevando delante de la presencia del Señor. Entonces, ellos no lo negaron, sino que en lugar de negarlo, lo aceptaron, o aceptaron a Cristo como su Rey y Salvador personal, y también fueron bautizados en el Espíritu Santo del Señor, porque todos los que creían en esos momentos, todos
eran bautizados en el Espíritu Santo del Señor, porque en los apóstoles Juan y Pedro, Jacob y los demás, estaba impuesto que ellos pusieran su mano sobre los convertidos y que ellos fueran bautizados también en el Espíritu Santo del Señor. Pero eso, que es una doctrina de las primordiales del Evangelio, con el tiempo se ha venido dejando atrás, no dándole importancia a lo tan importante que es ser bautizado en el Espíritu Santo del Señor. Hoy la mayoría de congregaciones, me atrevo a decir todas las congregaciones, han dejado el primer amor de buscar el bautismo en el Espíritu Santo del Señor, y se han convertido muchos líderes en blasfemos, porque que blasfema contra el Espíritu, contra lo que el Espíritu hace, es blasfema contra el Espíritu de Dios. Y por lo cual tendrán su causa pendiente delante del Señor. ¿Y cómo van a salir? Ellos saben cómo salir, volviendo a dar sus nuevos pasos y dar confianza, y que el Espíritu Santo los pueda llenar completamente, porque el Espíritu Santo no se puede suplantar. El Espíritu Santo no se puede anular. Los que lo suplantan y los que lo anulan de su vida, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios, mi estimado hermano, mi estimada hermana. El Espíritu Santo es Dios. Pero como Él es democrático, cuando hay muchos que no se quieren dejar guiar por Él, Él se aparta. No contristéis el Espíritu por estas acciones, porque el Espíritu de Dios se aparta de la vida del líder, de la persona en quien ha estado. Y por eso hay muchos aduladores, muchos negadores de la presencia del Espíritu Santo del Señor en su vida y sus ministerios espirituales han venido decayendo grandísimamente, porque el ministerio de muchas sectas religiosas que antes se llamaban proféticas y que constrictaron el espíritu, que antes estas congregaciones estaban completamente llenas de adoradores de Dios, que adoraban a Dios en espíritu y verdad, que estaban las iglesias completamente llenas. Muchas de esas iglesias ahora se cuentan los hermanos que se reúnen porque contristaron al Espíritu Santo
del Señor. Llámese quien se llame. La Asamblea de Dios, el Príncipe de Paz, la Voz de Dios. Y si hay algunas congregaciones están llenas, es porque le han dado paso al evangelio de la prosperidad, donde el engaño es grande para todas las personas. Porque sabemos que cuando se habla del vulgo, hay muchas personas que no tienen entendimiento y porque no se someten verdaderamente al Espíritu de Dios, y por eso muchas miles de personas son arrastradas por esta doctrina, si es como sus congregaciones están llenas de personas, pero no de espiritualidad en la vida de ellos, porque el pecado se ha manifestado a través de los evangelios apóstatas que han dominado el mundo entero. Ahora podemos ver circos, payasadas de muchos que dicen que tienen el Espíritu Santo del Señor. Los podemos contemplar a través de los videos y vemos sus manifestaciones que son completamente desordenadas. Y diciendo los líderes, los pastores o los dirigentes, reciban el Espíritu Santo. Yo estaba viendo un video de un estimado que para recibir el Espíritu Santo, claramente a patadas, decía: recibe el Espíritu Santo, y levantaba el pie y lo golpeaba con el pie, y el determinado caía en el suelo, porque así a golpes ellos creen que se recibe el Espíritu Santo del Señor. Otros tirando agua, y otro, lo más blasfemo, simulando tener gran poder, tirando una Biblia en la plataforma, haciendo una barrera invisible, y le dice a sus compinches: recojan la Biblia. Y ellos no pueden entrar a esa barrera y caen temblando. Es un circo. Es una mentira que estos hacen delante de la presencia del Señor. Mi estimado hermano, porque el mundo ha querido impedir y impidió a muchos el bautismo del Espíritu Santo del Señor. Ahora ya no hay campañas de oración masivas en las congregaciones buscando el Espíritu Santo, buscando su bautismo. Ya eso desapareció. Se hacen reuniones
pero en su fachada artística y payasa, llevando diálogos humanos, tratando a Dios como un ser liviano, porque yo escuché a unos pastores de un diálogo que le decían: jefe, ¿qué dice vos? ¿Lo vas a hacer? ¿Sí o no? Palabras así, hermano. Teniendo a Dios como pequeño, eso es completamente negativo, porque eso no es Espíritu Santo del Señor. Cuando Moisés le dijo su suegro: si tú solo estás llevando a juicio tu pueblo que es tan grande, vas a desfallecer tú y va a desfallecer el pueblo, porque esta carga tan grande tú no la puedes llevar. Le dijo: búscate 70 hombres o ancianos de buen entendimiento, espirituales, para que estos 70 hombres te ayuden en el juicio del pueblo. Los pondrás, allí menciona, de 1000, de 100, de 50 y de 10, porque allí se mide, en esta medición se mide el capacitado para tener 1000 personas a su disposición. Allí se mide el capacitado para tener a su disposición cientos. Allí se mide el capacitado para tener a su disposición 50. Y también, lo último, el capacitado para tener nada más 10. Si no, búsquenlo, léanlo, porque esto va de capacidad espiritual a capacidad espiritual. Y así queda distribuido, como Reuel, el suegro de Moisés, lo dijo. Y entre estos habían de los convocados a la reunión para recibir su ministerio, su ordenanza como líder de los grupos. Llegaron 68, quedaron 2 que no se hicieron presentes: Eldad y Medad. Eldad y Medad, 2 que no se hicieron presentes. Y cuando el Espíritu de Dios llenó a los 68 que estaban en la asamblea, y que el Espíritu de Dios cayó sobre ellos y comenzaron a profetizar. Profetizar es el que el hombre entienda lo que el Espíritu Santo está hablando al hombre, y que alguien le está profetizando y le está diciendo la verdad
eterna de la voluntad de Dios que está a través de su Espíritu para que el hombre se pueda someter a Él. Pero estaban estos dos hombres, Eldad y Medad. Ellos no se presentaron delante de la reunión, sino que se quedaron en el campamento. Y cuando el Espíritu de Dios cayó sobre los 68, estos dos que se habían quedado en el campamento, también ellos comenzaron a profetizar en el campamento. Y lo oyeron muchos. Y llegó a oídos de Josué, uno de los jóvenes que sirvientes o asistentes de Moisés. Él todavía no comprendía el ministerio del Espíritu de Dios. Él creía que solo Moisés era el que tenía que profetizar al pueblo. Y cuando lo oyó Josué, se llenó de celo, porque Moisés le dice: ¿tenéis celo de mí? Entonces él se llenó de celo porque verdaderamente Josué amaba completamente a Moisés, lo seguía a donde quiera que Moisés iba. Cuando subió a la cumbre del Sinaí, Josué fue con él y se quedó esperándole en cierto lugar, y a donde quiera que Moisés iba, ahí iba Josué, porque él era el profeta mayor que profetizaba para todo el pueblo, y que no se había encontrado otro profeta como Moisés, porque él era el verdadero profeta de Dios. Aunque Aarón y María estaban comprendidos entre los profetas, pero el mayor de ellos era Moisés. Y cuando Josué fue a donde Moisés, le dijo. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelo. Josué quería impedir la llenura del Espíritu Santo en Eldad y el otro compañero, porque no entendía verdaderamente la voluntad de Dios. O en otras palabras, él observaba en el rostro y en la persona de Moisés un verdadero profeta, porque hablaba cara a cara con Dios. Pero es el único y gran privilegio que un hombre
ha podido obtener delante de la presencia de Dios, hablar cara a cara con Dios. Porque era grande, y además de ser grande en espíritu y en verdad, en la misma escritura, en el capítulo 11 de Número, creo que en el versículo 3 dice cuál era la característica de Moisés. Aleluya. En el capítulo 12 está. Y dijeron, en el capítulo 12, versículo 3. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Hablando de todo el pueblo. Era el más manso de toda la tierra. Humillando ante Dios. Y por eso Dios lo llamó para que estuviera cara a cara con él, para que él fuera el profeta que llevaba toda la amonestación que Dios hablaba por él en sus mandamientos, en sus decretos, en todas sus normas. Él era el que cumplía con todo lo que Jehová Dios exigía al pueblo, porque Jehová Dios siempre ha exigido al pueblo ser santo, porque Él es santo. Y cuando Josué le dijo, impídelo, Moisés le dijo, ¿tienes celo de mí? ¿No puede otro profeta manifestarse en el pueblo? Deja. Le dice, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. Porque los deseos, la capacidad y el entendimiento de Moisés era superior a todos los hombres, porque la presencia y la unción del Espíritu estaba sobre él. Y los deseos de él es de que todo el pueblo fuera profeta. Porque eso, hermano, el ser profeta de Dios, ungido por el fuego del Espíritu Santo, es lo más precioso que el hombre puede obtener de parte del Señor. Es una manifestación santa, poderosa y divina, que nosotros, ¿cómo nos vamos a imponer ante la voluntad de Dios? Si Dios está
tan grande, más alto que los cielos, que su trono está en los cielos y que sus pies es el estrado de sus la tierra es el estrado de sus pies. ¿Cómo vamos a ponernos en oposición para que su Espíritu Santo esté en medio de la iglesia? Porque a la verdad que aunque muchos han querido impedir la profecía de Dios, esa jamás la van a poder anular. Aunque ahora la iglesia verdadera, la iglesia, la esposa del Cordero, está entre espinos y cardos, porque en medio de espinos y cardos está la iglesia verdadera. Los espinos y los cardos no dejan que la manifestación de la iglesia verdadera se manifieste, porque se manifiestan más los espinos y los cardos, que están diciendo que ellos son la iglesia, porque tienen grandes congregaciones nominales a través del falso evangelio que mencioné hace poco, porque hoy en el mundo hay muchos falsos evangelios. Y una de las manifestaciones del falso evangelio es que solo el líder de la congregación o de la iglesia es el que está lleno del Espíritu Santo. Tú lo ves a diario, a través de los videos, de que solo es uno el que está lleno del Espíritu Santo. Cailuna, Maldonado, su esposa, Minigil y otros que desde la tarima dicen: reciban el Espíritu Santo. ¿Y eso qué quiere decir? Que solo ellos son los llenos del Espíritu Santo. Pero sus congregados les falta muchísimo para convertirse en verdaderos cristianos, en verdadera iglesia de Dios, porque ellos no pueden tener el Espíritu Santo, sino que están siendo manipulados completamente por sus líderes que se creen completamente santos y poderosos para poder ordenar al Espíritu Santo que se derrame sobre ellos. Mi estimado hermano y hermana, el Espíritu Santo es suave, como un silbido y un viento suave y un fuego que puede llegar a tu vida y experimentar completamente el bautismo del Espíritu Santo. No que un hombre que ha pervertido el Evangelio te diga: recibe el Espíritu Santo, porque ni ellos tienen el Espíritu Santo del Señor. ¿Sabe lo que tiene? Son el espíritu de engaño, el espíritu de error que se ha de manifestar a todos aquellos que no han creído a la verdad
y por no haber creído a la verdad, todos serán condenados juntamente con su líder. Recuerda, analiza, sal de ellos y busca verdaderamente la santidad. Sintonízanos de lunes a sábado a la misma hora de hoy. Recibe tu bendición. Es así como el grupo Predicadores de la Sana Doctrina y el Ministerio Ebenezer presentaron su programa llamándolos al arrepentimiento. La paz del Señor sea en cada uno de vuestros corazones, mis estimados hermanos. Les esperamos para el día de mañana, si el Señor nos permite seguir predicando. Espero que la gracia del Señor sea manifestada en cada uno de ustedes.